Hola, mi nombre es Carla y el día de hoy vamos a revisar al glaucoma. Hoy en día no lo definimos simplemente como una presión ocular elevada, sino como una neuropatía óptica anterior crónica, progresiva y multifactorial. Vamos a revisar un poco de sus características. Su característica principal es que destruye de forma acelerada las células ganglionares de la retina y sus fibras nerviosas. ¿Qué quiere decir? Que nos va a dar un patrón típico de daño. En la estructura vemos una excavación patológica del nervio óptico y en la función una pérdida del campo visual. Entonces, ¿cómo ocurre esto? Cuando la presión intraocular o PIO se eleva, va a generar un estrés mecánico que deforma la lámina cribosa. Esto va a interrumpir el flujo de nutrientes dentro del axón y va a destruir la fibra nerviosa. ¿Cómo vemos esto clínicamente? Bueno, lo vemos como un tejido sano del anillo neuroretiniano que se va a ir destruyendo y es reemplazado por tejido atrófico, lo que hace que los vasos sanguíneos se desplacen hacia el lado nasal, se van a ir hacia la nariz. Si el anillo desaparece por completo, llegamos al estadio terminal, que es la atrofia óptica. En la imagen vemos un glaucoma donde el anillo neuroretiniano se está dirigiendo hacia la zona de la nariz. Bien, epidemiología. Pasando a la epidemiología, los datos de la Organización Mundial de la Salud o la OMS vienen a ser los siguientes. El glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo, pero es la primera causa de ceguera irreversible. Esto significa que el daño que no prevengamos a tiempo no lo vamos a poder recuperar en el caso del glaucoma. Para que nos hagamos una idea de su impacto, las estadísticas globales estiman que hay más de 67 millones de personas afectadas y de ellas un preocupante 10% evoluciona hacia la ceguera, una ceguera bilateral. En la población general mayor de 40 años, la prevalencia es del 2 al 4%. El verdadero reto es el diagnóstico o subdiagnóstico, debido a que es una enfermedad silenciosa. El 50% de los pacientes en países desarrollados no sabe que la padece y esta cifra escala drásticamente hasta el 90% en países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Con respecto a la dinámica del humor acuoso y la homeostasis de la presión intraocular. Para entender por qué se eleva la presión, debemos revisar la hidrodinámica del humor acuoso. Este fluido, este líquido, se produce en el cuerpo ciliar, específicamente en el epitelio no pigmentado de los procesos ciliares. Desde allí va a viajar de la cámara posterior a la cámara anterior, cruzando la pupila. Su ruta de salida principal es la vía convencional. Va a pasar por la malla trabecular, va a ingresar al canal de Schlemm y de ahí va a drenar hacia las venas epiesclerales. En un ojo sano, la velocidad de producción y la velocidad de eliminación van a estar perfectamente balanceadas. En cambio, en las personas que padecen glaucoma, este glaucoma va a aparecer cuando se va a romper este equilibrio. Habitualmente porque aumenta la resistencia al paso del líquido a nivel de la malla trabecular. Al no poder salir el líquido al mismo ritmo que se produce, esta presión se va a elevar. Va a ser como un globito que se llena y se llena y se llena de agua y la presión va aumentando, siendo que el ojo siente una presión tan elevada que parece que va a explotar o va a reventarse. Factores de riesgo en la neuropatía glaucomatosa. Bien, el glaucoma es una enfermedad multifactorial y va a estar sustentada por varios factores de riesgo. El más importante y el único que podemos modificar es la presión intraocular elevada. Aquí abro un paréntesis porque la hipertensión ocular, que es tener la presión por encima de 21 miligramos de mercurio, es un factor de riesgo, pero solo hablamos de glaucoma cuando ya evidenciamos un daño estructural o funcional en el nervio. Además que en la presión van a existir diferentes factores demográficos como la edad avanzada, la etnia y la historia familiar. Factores como la miopía elevada,
o el síndrome de pseudoexfoliación va a aumentar el riesgo. En el examen físico, ver una hemorragia en astilla en el disco óptico ya es un signo de alarma que predice una progresión inminente. No debemos olvidar también a los factores vasculares, a los sistémicos. Pueden ser la apnea de sueño, la migraña, también vasoespasmos, porque al final todo esto va a comprometer la correcta oxigenación del nervio. Comencemos con la clasificación. Esta es una clasificación de tipo taxonómica. Entonces, para ordenar nuestro enfoque diagnóstico, vamos a clasificar al glaucoma en 3 grandes grupos. Primero, los glaucomas primarios, donde no hay otra enfermedad ocular previa que cause el problema. Estos se dividen según la gonioscopía en ángulo abierto o en ángulo cerrado. Segundo, los glaucomas secundarios, que ocurren como consecuencia directa de otra patología ocular o sistémica, y esta va a bloquear la malla trabecular, va a bloquear el drenaje. Los ejemplos más comunes son el glaucoma neovascular, en el caso de los pacientes diabéticos, el glaucoma traumático por un golpe, el uveítico por inflamación o el asociado a corticoides. Por último, tenemos al glaucoma congénito, y esto se debe a una falla pura del desarrollo del bebito, del feto, un desarrollo embrionario del ángulo del ojo. Ahora hablaremos un poco sobre el glaucoma de ángulo abierto. Este es un glaucoma primario. El glaucoma primario de ángulo abierto es la forma más común de la enfermedad y se le conoce como el ladrón silencioso de la visión. Esto se debe a que tiene un inicio insidioso, avanza de forma lenta, no produce ningún dolor, no produce ningún síntoma, hasta que cuando nos damos cuenta el daño ya está muy avanzado. Su presentación suele ser bilateral, pero es asimétrico generalmente, afectando más a un ojo que al otro. Puede diagnosticarlo para que nosotros podamos diagnosticar esto, nos basamos en 3 pilares o en 3 grandes factores. El registro de una presión intraocular elevada o fluctuante, un ángulo que en la gonioscopía se ve completamente abierto o limpio y la confirmación de daño en el polo posterior. Esto lo vamos viendo como un aumento en la excavación en el fondo del ojo y la pérdida correspondiente pues del campo visual, ya no va a haber. El glaucoma primario de ángulo cerrado. Bien, para esto hay crisis agudas. A diferencia del anterior, el glaucoma primario de ángulo cerrado, en su forma aguda es una emergencia médica sumamente dolorosa, insoportable, súbita. Es mucho más frecuente en personas de etnia asiática y en pacientes con factores anatómicos predisponentes. Los de etnia asiática, los chinitos principalmente, o pueden ser también japoneses. Los coreanos también se incluyen dentro de este grupo, pero la mayoría de pacientes suelen ser más japoneses o chinos. Como un ojo con la longitud axial corta o una cámara anterior muy estrecha, estos suelen tener mayor predisponencia a padecer de este glaucoma. La crisis se precipita cuando la pupila entra en midriasis media. Por ejemplo, al pasar a un ambiente oscuro o por el uso de ciertos fármacos, en esta posición el iris se va a adherir, se va a adosar al cristalino, va a bloquear el paso del líquido y va a ser empujado hacia adelante, sellando por completo el ángulo, va a cerrar el ángulo. El cuadro es muy, por así decirlo, dramático, porque el paciente acude con un ojo rojo muy doloroso, visión borrosa, halos de colores, alrededor hay luces, hay edema de córnea, hay un cortejo vegetativo porque tiene náuseas, tiene vómitos y al examinarlo la pupila está congelada, está en dilatación media y la cámara anterior está totalmente aplanada. Glaucomas secundarios. En los glaucomas secundarios, el objetivo es identificar qué elemento extraño está tapando la malla trabecular, qué está atrapando el drenaje. Por ejemplo, en los de origen cristalino o de origen cristaliano, el cristalino puede aumentar de tamaño o romperse, se puede romper.
liberando proteínas que van a saturar el filtro. En el glaucoma uveítico son las células inflamatorias y las fibrinas las que van a obstruir la salida de líquido, van a estar tapando la malla trabecular. Si evaluamos el trauma ocular, un golpe puede romper vasos sanguíneos, puede producir un ifema. El ifema es lo que podemos apreciar en la primera imagen, que es sangre libre en la cámara anterior, cuyos eritrocitos taponan el trabéculo rápidamente y van a elevar la presión de golpe. Por otro lado, el glaucoma neovascular está impulsado por la isquemia. En pacientes con diabetes avanzada o tras una obstrucción de la vena central de la retina, el ojo sufre por falta de oxígeno. Esto va a hacer que este ojito libere factor de crecimiento angiogénico, y esto va a generar vasos sanguíneos nuevos y anormales en el iris que van a terminar creando una malla elástica que va a cerrar el ángulo por completo. Entonces se va a convertir en un glaucoma de ángulo cerrado. También tenemos el glaucoma congénito y el glaucoma de presión normal. Aquí revisamos dos variantes muy particulares. El glaucoma congénito es una enfermedad rara debida a una falla de permeabilidad en el desarrollo de la malla trabecular. Como el ojo del niño es elástico, la presión elevada estira el globo ocular y va a producir lo que se conoce como oftalmos o los ojos grandes, acompañado de córneas opacas por el edema. Clínicamente sospechamos de esto ante un lactante con lagrimeo constante, uno que tiene epífora, tiene fotofobia, tiene blefaroespasmo, y el tratamiento es estrictamente quirúrgico y urgente, lamentablemente. El otro extremo es el glaucoma de presión normal. Aquí el paciente presenta todo el daño estructural, tiene la pérdida del campo visual, pero tiene una presión que no supera los 21 milímetros de mercurio. Entonces, para diagnosticarlo con seguridad es mandatorio hacer una curva tensional diurna y también descartar los picos de presión ocultos. El tratamiento en este caso consiste en bajar la presión basal del paciente aún más, habitualmente un 30% por debajo de la línea base, un 30% por debajo de los 21 milímetros de mercurio, para proteger un nervio óptico que es especialmente vulnerable. Ahora tenemos un protocolo de diagnóstico multimodal. El diagnóstico en el glaucoma no depende de una sola prueba, sino de un protocolo multimodal. Para evaluar la presión vamos a utilizar la tonometría de aplanación de Goldman, que es nuestro estándar de oro. Considerando el rango anormal de 10 a 20 milímetros de mercurio, este dato siempre lo cruzamos con la paquimetría, ya que usamos una córnea gruesa o delgada, y esto puede alterar la lectura real de la presión. Con la gonioscopía miramos directamente el ángulo para clasificarlo de forma certera. Para evaluar la estructura del nervio óptico, realizamos un fondo de ojo binocular enfocado en buscar asimetrías o pérdida del anillo neuroretiniano y lo cuantificamos con presión micrométrica. Esto lo que va a hacer es analizar la capa de fibras nerviosas y el complejo de células ganglionares, y finalmente el estudio funcional nos lo da la perimetría computarizada, que va a ir mapeando los defectos en el campo visual del paciente. En la primera imagen vemos a la paquimetría y en la segunda imagen podemos ver la biomicroscopía de fondo de ojo. Por último, está la estrategia terapéutica integral en el glaucoma crónico. El objetivo del tratamiento es muy claro. Lo que buscamos nosotros es disminuir la PIO o la presión intraocular hasta alcanzar una presión meta que detenga el daño y preserve la calidad de vida del paciente. El primer escalón suele ser el tratamiento médico. Los análogos de prostaglandinas son nuestra primera línea debido a su alta potencia y comodidad de una sola dosis nocturna, y esto va a aumentar la salida de líquido por la vía uveoscleral.
Los beta bloqueadores también son muy útiles, como el timolol. Estos van a ampliar, van a buscar ampliar, disminuir la producción del humor acuoso. Si los fármacos no son suficientes o tal vez le causan intolerancia al paciente, podemos recurrir al láser como la trabeculoplastía selectiva o la CLT. En casos donde la enfermedad sigue progresando a pesar de las gotas, pasamos al abordaje quirúrgico, la trabeculectomía, que va a estar combinada con la mitomicina C, y esta va a seguir un estándar para crear una nueva vía de filtración artificial. Vamos a ir reservando las válvulas o dispositivos de drenaje para casos refractarios o glaucomas secundarios muy complejos. Esto sería todo. Muchas gracias.